¿Qué tal, queridos estudiantes de Amex Matemática? Les saluda su servidor, el profesor David Ordóñez. Lo que vamos a ver ahora es una breve introducción al concepto de ecuación diferencial y algunos detalles importantes antes de iniciar a lo que son resolución de este tipo de ecuaciones. Primero que nada hay que definir qué es una ecuación diferencial. Dice que llamamos ecuación diferencial a una ecuación que relaciona una o más funciones y su variable o variables, además sus derivadas. Involucra derivadas de una función desconocida de una o más variables. Bueno, ¿qué significa esto? Que cuando estamos ante una ecuación diferencial vamos a tener funciones, ¿verdad? Vamos a tener funciones f de x, y, f de t, y de t. Por eso dice aquí variable dependiente. Recuerda que cuando tienes una función y igual a algo, ese y es la variable dependiente. Tenemos también su variable o variables. Entonces venimos acá. Tenemos en una función, cuando tú dices y igual a 2x, estamos diciendo que esa x es la variable independiente y sus derivadas. Es decir, en alguna parte de la ecuación diferencial tiene que haber una derivada. Nos pueden faltar variables, pero no nos pueden faltar derivadas. Veamos algunos ejemplos de ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, tenemos la primera derivada de f igual a 2f más x. Aquí tenemos la variable, aquí tenemos una función y aquí tenemos una derivada. Por lo tanto, podríamos decir que esto es una ecuación diferencial y está relacionando varias cosas a la vez. También podríamos escribirlo como de y sobre dx por notación, ¿verdad? Aquí atrás no te lo mencioné, pero podemos observar que la primera derivada de una función, como en este caso y, yo puedo escribirlo como de y sobre dx, o la segunda derivada como de a la 2y sobre dx a la 2. Observa la posición del 2 acá, que está sobre el d y no la y, pero debajo aparece sobre x. Eso es sumamente importante porque no siempre vamos a tener una notación fija. Esto nos puede cambiar. Por eso decíamos que aquí yo en vez de f' puedo poner de y con dx. En vez de f de x por notación puedo poner y, que es función. Eso no cambia en nada. Y tendríamos la misma ecuación de forma equivalente. Veamos en este segundo caso. Tengo la variable x. Tengo la derivada segunda de y. Tengo la primera derivada de y por aquí tengo una constante 3. Todo esto igual a 0. ¿Por qué son diferenciales? Porque aparecen derivadas. Recuerda, no nos puede faltar una derivada en una ecuación. Por eso tenemos esta nota que dice que no es indispensable que estén variables, pero sí derivadas. Puede faltar esta x, me puede faltar este 3, pero no la derivada. Si la variable no está indicada, tomamos a x o a t. Bueno, esto lo que quiere decir es que si tú ves la ecuación diferencial, pero no ves, por ejemplo, acá la x, entonces no sabes cuál es la variable en ese caso cuando yo quiero escribir la derivada en otra forma, como de y sobre dx. Pues ahí tomas la decisión de poner dx o dt en el denominador si no la tienes a la vista. Por ejemplo, acá no tenemos ni a x, ni a t, ni a nadie como variable. Tenemos la constante 3. Entonces, si tú quieres escribir esto como de y sobre algo, entonces usamos de y sobre dx. O de a la 2y sobre dx a la 2, segunda derivada. A eso es que se refiere esta nota. Luego, dentro de las ecuaciones diferenciales, tenemos dos tipos. Unas que llamamos ordinarias y otras que llamamos parciales. La ordinaria es una ecuación, dice que es una ecuación de una variable. ¿Y a qué nos referimos con eso? Que cuando yo tengo la ecuación diferencial podemos observarla acá. Y' menos 2x igual 0 o su equivalente de y sobre dx igual a menos 2x. Tiene solo una variable independiente. Es decir, aquí en el denominador podemos verlo, tenemos x o tenemos la variable x por acá, ¿verdad? Pero se refiere a que tenemos solamente una variable independiente. Recuerden que aquí la variable dependiente es y la variable independiente sería en este caso x. Y si vemos otro ejemplo, sería lo mismo acá.
Lo podemos apreciar acá más fácilmente, de x. Estoy derivando con respecto a x. Entonces quiere decir que esa x es la variable independiente. Si estuviera derivando con respecto a z, z sería la variable independiente. Entonces, a eso es a lo que llamamos una ecuación ordinaria. Hay una sola variable independiente. Ya con la parcial vas a distinguirlo mejor. Vamos a verlo aquí. Cuando hablamos de parciales, observa acá. Tenemos una x, una z. Es decir, tenemos dos variables independientes. Dos o más. Entonces, esto ya nos dice que es una parcial. Además, fíjate en la escritura. Estas parecen unas D como un poco extrañas. Eso me ayuda a discernir que estoy en una parcial. Pero la condición estricta es porque tengo más de una variable independiente. Entonces aquí diríamos que la variable dependiente es y, esta que está arriba. Diríamos que la variable independiente es x y z. Y diríamos que es de orden 1. ¿Por qué? Porque tenemos solo la primera derivada de y con respecto a x y la primera derivada de y con respecto a z. El orden lo determina la mayor derivada que tienes en la ecuación. Si tienes una derivada de orden 3 y es la más alta, ese sería el orden de la ecuación diferencial. Por ejemplo, aquí tenemos derivada segunda, o sea, esta es una derivada de orden 2, aquí de orden 1. La derivada de mayor orden es 2, por lo tanto es de orden 2. Tenemos dos variables independientes x y z, por lo tanto decimos que tenemos variable dependiente y variable independiente x y z. Como tenemos dos variables, decimos que es parcial, no se te olvide, parcial. Aquí te presento estas tablas para que vayamos completándolas y tendríamos entonces la primera pregunta: ¿cuál es la variable dependiente? La variable dependiente en este caso es variable y. Recuerda que esto lo determina esta expresión que tengo por acá. Diríamos que es y la variable dependiente y en ese caso esa sería la respuesta. La variable independiente la buscamos aquí debajo, obsérvala acá, que sería x en este caso. Entonces la variable independiente sería x. Recuerda que la variable independiente en una función es aquella que no depende de nadie, por eso se llama independiente. Y en una función, por si no lo recuerdas, voy a hacer la anotación por acá. Vamos a hacerlo aquí arribita. Cuando tú tienes una función básica, f de x igual a 2x más 1, recuerda que f de x lo puede escribir como y. Entonces decimos que lo que yo ponga en x me genera los resultados en y. O sea, y de quién depende, de lo que yo ponga en x. En x yo puedo poner un 1, puedo poner un 2, un 3, un 4, el que yo quiera. Y eso me va a generar un resultado. Es decir, y, la variable dependiente, está siempre en relación o dependiendo de lo que yo use en la independiente. Y esa es la diferencia. El orden, aquí podemos ver que tengo una derivada 2. Entonces eso quiere decir que es de orden 2. Y como tengo solo una variable independiente, que ya lo tienes establecido acá en la tabla, entonces obviamente es ordinaria y tendríamos la tabla completa. Vamos al siguiente ejercicio. Ahora sí, yo te pregunto, ¿quién sería la variable independiente? Te doy 2 segundos. Perfectamente. X y Z son las variables independientes. Obsérvalas aquí debajito donde están. Aquí está X y aquí está Z. La variable dependiente, obsérvala acá, y. Y el orden, vamos a ver, aquí tenemos derivada 1, la primera derivada. Aquí tenemos derivada 3, o sea que es de orden 3 efectivamente. Y como tenemos dos independientes, aquí dice X y Z, ¿verdad? No es X, Y, Z. Aquí es X y Z por aquello. Clasificación de la ecuación, obviamente, si tengo dos variables independientes, entonces decimos que es parcial. Vamos a la siguiente, dice variable independiente, entonces nos vamos a la parte de abajo, entonces tenemos a y como variable independiente. Recuerda que aquí esto no interesa qué tipo de variables yo use, independientemente de las que use, la posición me dice
quién es quién. Por lo tanto, aquí Y sería la independiente. La dependiente sería obviamente X. El orden, como es de derivada 2, tiene que ser de orden 2. Y la clasificación de la ecuación, como tiene solo una independiente, que la vemos acá, entonces decimos que es una ordinaria. Así que de momento eso es todo. Se despide su servidor, el licenciado Ordóñez. Recuerda compartir el video, darle like, suscribirte, que es sumamente importante para poder seguir llevándote este material. Y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.